Hace 3400 años, Dios le reveló a Moisés los 10 mandamientos. Rápidamente la religión cubrió la tierra, prometiendo un mundo de paz y alegría. Entonces, ¿qué pasó? La religión ha causado más miseria en cada etapa de la historia humana que cualquier otra idea en particular. Madeleine Murray O'Hair. The world is a bad place, a bad place, a terrible place to live. Oh, but I don't wanna die. ¿Y si la Biblia fuera en realidad un código secreto? ¿Qué pasaría si este código tuviera el poder para transformar nuestro mundo? Para bien. El poder del Zohar. El código más antiguo. Moisés nunca recibió una religión en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos y aún la propia Biblia son en realidad documentos codificados. Y la clave para abrir este código ancestral es el Zohar, el libro más importante de la Kabbalah. Como descubriremos ahora, el Zohar tuvo un impacto decisivo tanto en la ciencia como en la religión. Influyó profundamente en los hacedores de la historia, tales como Abraham, Jesús, Mahoma, Newton y otros. El Zohar fue revelado por primera vez hace unos 2000 años por el cabalista más grande de la historia, Rabbi Shimon Bar Yochai, pero permaneció escondido por 1200 años hasta que salió de la oscuridad en España en el siglo XIII. Los sabios de la Kabbalah reconocieron al Zohar como el alma de la Biblia, el guardián de sus secretos más sublimes, pero en tiempos ancestrales fue considerado como un perturbador libro sobre misticismo. Solo imagínese tratando de explicar el concepto de una computadora unos siglos atrás. Sería llamado místico, un hereje, loco. Lo cierto es que el Zohar es un libro con un profundo poder. Es un libro de ciencia, un libro de milagros, un libro de vida. Pero trataba con conceptos que estaban miles de años adelantados a su tiempo. Cuando la ciencia estaba convencida de que la Tierra era plana, el Zohar decía: todo el mundo gira alrededor como una bola. Así, algunas personas están arriba y otras están abajo. En la época de Colón, los científicos pensaban que solo existían 2 continentes. 20 siglos antes, el Zohar decía: existen 7 grandes continentes geográficos, pero aún son desconocidos por aquellos que demarcan los límites geográficos. 2000 años antes de que la ciencia médica descubriera la relación entre las enfermedades cardíacas, el hígado y el colesterol, el Zohar establecía: desde el hígado emerge la bilis, la cual arroja gotas amargas que matan a los seres humanos. La bilis ataca las arterias del corazón y todas las arterias de las extremidades del cuerpo. Ahora la ciencia médica nos dice que el componente principal de la bilis es el colesterol. Y fue solo recientemente que los científicos identificaron la existencia de 2 tipos de colesterol en la sangre, denominados grasas buenas y grasas malas. El Zohar reveló esta verdad médica 2000 años antes. En el cuerpo existen partes grasas puras e impuras, sangre limpia sin materia de desecho y sangre contaminada con material de desecho. El Zohar se aventuró dentro del mundo de la física. Este libro ancestral dijo que nuestro universo existía en 10 dimensiones. Las llamaron las 10 Sefirot, una noción radical, por decirlo menos. Pero una vez más, la ciencia moderna confirma ahora lo que el Zohar reveló muchos siglos atrás.
El universo en que vivimos consiste en realidad de 10 dimensiones. Físico Michio Kaku. Luego de haber sido introducido a las ideas básicas del Zohar acerca de la creación, Kaku expresó: es asombroso cómo los números mágicos de los físicos y la teoría del campo unificado son encontrados en el Zohar. El Zohar dijo que nuestro mundo físico no es más que una mera sombra de estas dimensiones más altas. Mientras que nuestro mundo puede estar sumergido en el caos y la locura, solo representa el 1% de la realidad absoluta. El restante 99% se encuentra en estas dimensiones ocultas. El 99% es la fuente de toda nuestra sabiduría, nuestra alegría, nuestra sanación y de nuestra creatividad. Cuando Paul McCartney se despertó con la canción Yesterday tocando en su cabeza, McCartney estaba contactando el 99%. Mozart decía que podía percibir en su mente una sinfonía completa en apenas un segundo. Mozart decía que él trascendía el mundo ordinario del tiempo y el espacio y entraba en otra realidad. Esta otra realidad es el 99%. Cuando experimentamos momentos de felicidad, tiempos de placer, destellos de intuición, hemos hecho contacto con la realidad del 99%. El Zohar es ese impresionante instrumento de poder que nos conecta con el 99% invisible. ¿Cómo ocurre esto? La simple posesión del Zohar infunde en uno nutrimento espiritual e iluminación. Con solo contemplar las letras sagradas se enciende una asombrosa luz que aparta la oscuridad y la desesperación de nuestras vidas para siempre. Descifrando el código de los mandamientos, el Zohar expone el concepto errado más grande de la religión, la idea de los 10 mandamientos. La frase 10 mandamientos es realmente un código para las 10 dimensiones. Esta es la realidad del 99% que rebosa con infinita energía espiritual. Quizá esta sea la razón por la cual las grandes mentes de la historia la buscaron apasionadamente. Influencia del Zohar. La influencia del Zohar se remonta a miles de años. En la antigua Grecia, Platón hablaba sobre una realidad escondida que él llamaba el mundo de las ideas. Este mundo más elevado era la fuente de toda la sabiduría. Nuestro mundo físico era simplemente una sombra de ese mundo oculto. ¿Suena familiar? 17 siglos después, Sir Isaac Newton dijo que Platón obtuvo sus ideas del Zohar y de los cabalistas que vivían en Egipto en ese entonces. Sir Newton escribió: al viajar por Egipto, Platón aprendió allí sus opiniones metafísicas a las cuales él llamó ideas y a las cuales los cabalistas denominan Sefirot. El renombrado filósofo Henry Moore fue maestro de Isaac Newton. Moore y todos sus colegas concordaron en que la sabiduría de Platón se derivó de la Kabbalah pura que fue transmitida a Moisés en el Sinaí. Durante el Renacimiento, el Zohar inspiró dramáticamente a los grandes filósofos y científicos cristianos, siendo Isaac Newton el más grande. Los eruditos se impresionaron al descubrir que Newton en realidad escribió más sobre Kabbalah y misticismo que sobre ciencia. Newton fue guiado al descubrimiento de la ley de atracción y repulsión a través de sus estudios de la Kabbalah. Esta es la copia personal del Zohar de Newton. Aún se encuentra archivada en el Trinity College en Cambridge. El erudito francés Serge Hutin dijo que el Zohar tuvo un profundo efecto en las teorías de Newton sobre tiempo y espacio. Incluso llama a Newton un cabalista cristiano. Junto con la gravedad, otro gran descubrimiento de Newton fue que la luz blanca contiene todos los colores del arco iris.
¿Qué llevó a Newton a realizar este histórico hallazgo? En forma notable, el Zohar expresa: los colores se mezclan unos con otros, excepto el color blanco, dentro del cual todos serán incorporados. Wilhelm Leibniz inventó el cálculo y ha sido aclamado como el padre de la computadora moderna. Leibniz estaba enamorado del Zohar. De hecho, este genio matemático a menudo hablaba sobre sus planes para formar una sociedad estudiosa que combinara la Kabbalah, el cálculo, el misticismo y la mecánica. Leibniz, Newton y los otros más grandes filósofos cristianos del Renacimiento creían en un concepto al cual denominaron prisca-teología. Prisca-teología fue definida como una sabiduría secreta entregada a Moisés. Todos ellos creían que esta sabiduría oculta tenía el poder espiritual para crear armonía entre cristianos y judíos, unificar a toda la gente y crear un verdadero cielo en la tierra si solamente pudiera ser redescubierta. El erudito Alison Coudert dice que las mentes más brillantes del Renacimiento buscaban en el Zohar a la huidiza prisca-teología. Las escrituras cabalísticas representaron la primera y más pura fuente de ese conocimiento divino. La sabiduría cabalística del Zohar ofrecía nada menos que un proyecto detallado de utopía. Paracelsus es el padre de la medicina moderna. La Enciclopedia Británica dice que él estableció el papel de la química en la medicina. La Enciclopedia Columbia dice que la revolución científica comienza con el trabajo de Paracelsus. ¿Qué es lo que escribió el padre de la medicina moderna? Todos ustedes, quienes enseñan tanta sabiduría, recuerden que tienen que asumir las enseñanzas de la Kabbalah si quieren lograr todo esto. La influencia del Zohar en la religión. Más recientemente hubo una asombrosa revelación hecha sobre las enseñanzas secretas de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Tomás. En su bestseller Más allá de la creencia, la autora Ellen Page demuestra que las enseñanzas de Jesús son increíblemente similares a la sabiduría cabalística que se encuentra en el Zohar. En el siglo XV, el Papa Sixto IV tradujo él mismo 70 libros sobre Kabbalah al latín. 1559, la Inquisición romana. El Papa Pablo IV ordenó la quema del Talmud, el Corán y otros trabajos religiosos. Mientras 12.000 libros se convertían en cenizas, este mismo Papa autoriza la primera impresión del Zohar. Primera impresión del Zohar, Mantua, Italia, 1559. El cabalista Isaac de la T fue coadyuvante en la impresión del primer Zohar. Él observó que durante la Inquisición la Iglesia no dañó a los cabalistas. Más aún, él creyó que el hecho de que la Iglesia autorizara la publicación del Zohar prueba que buscaban eliminar el odio y la intolerancia que existía entre cristianos y judíos. El renombrado historiador Dr. Israel Thunberg observó cómo la Iglesia Católica en realidad desempeñó un papel vital en la difusión de la Kabbalah a través de Europa. El profeta Mahoma escribió acerca del Zohar en el Corán, refiriéndose a él como el libro de Abraham, el cual mantenía en la más alta estima. El historiador y renombrado erudito sobre los manuscritos del Mar Muerto, el profesor Robert Eisenman, declara: el Nuevo Testamento, el Corán y los manuscritos del Mar Muerto son todos herederos del Zohar y están impregnados con el lenguaje figurado y las tradiciones conservadas en él. El poder de la protección. En nuestros días, la presencia del Zohar en un hogar, una ciudad, eleva una fuerza de energía que protege aún durante períodos de gran sufrimiento. La Segunda Guerra Mundial cobró la vida de 50 millones de personas. Sin embargo,
En medio de esta sangrienta carnicería, un grupo de personas recibió una inexplicable protección contra los horrores conocidos con el nombre de solución final: sefarditas. Comúnmente se piensa que los sefarditas son judíos cuyas raíces están en España, pero un examen cuidadoso nos muestra una conexión mucho más profunda: el Zohar. Los judíos marroquíes tienen la costumbre única en su género de venerar al Zohar, el texto principal de la Kabbalah. El Zohar era extremadamente importante. Cuando alguien estaba en problemas, el Zohar era traído a la casa en problemas para lectura ritual. El historiador Jay Sands señala que en Marruecos había varios lugares donde los eruditos cantaban el Zohar 24 horas al día. Luego llegó una guerra. Los nazis exigen la deportación de los 250.000 sefarditas de Marruecos. El rey Muhammad V dijo: No hay judíos en Marruecos, solo marroquíes. Increíblemente, los nazis se dieron la vuelta y se fueron, aunque Marruecos no tenía un verdadero ejército para defenderse de la poderosa máquina de guerra alemana. Inconcebible. En Marruecos no hemos visto deportaciones, ni nazismo, ni campos de concentración, ni inquisición alguna. Más bien, hemos visto judíos y musulmanes viviendo juntos y respetándose unos a otros. El gran cabalista Rabí Eliezer Papo era el rabino principal en Bulgaria antes de la Segunda Guerra Mundial. En su famoso libro, El maravilloso consejero, Papo escribe: todos deben leer el Zohar, aun si no entienden ni una palabra. Segunda Guerra Mundial. El rey Boris de Bulgaria y los nazis se aliaron. Marzo 1943. 8.500 judíos búlgaros estaban a punto de ser deportados a Treblinka. Extraordinariamente, pocas horas después, el rey Boris les dice que se vayan a casa. Ni siquiera uno de los 50.000 sefarditas búlgaros fue enviado a los campos de muerte. Los historiadores aún no pueden ponerse de acuerdo en por qué sucedió esto. Cuando le preguntan por qué los sefarditas experimentaron esta extraña, casi sobrenatural protección durante la Segunda Guerra Mundial, Aaron Breitbart, principal investigador del Centro Simon Wiesenthal, expresa: Debo decir que realmente no lo sabemos. Las tropas de Rommel tenían a millones de sefarditas a su alcance. Pero hay una respuesta, y es uno de los secretos más antiguos del Zohar. El secreto reside en la palabra sefardita y en su verdadero significado, el cual estaba perdido desde el siglo XIII. Los cabalistas descubrieron el misterio de la palabra sefardita examinando el Viejo Testamento. Los sabios nos dicen que existen 4 niveles de sabiduría bíblica: significado literal, interpretación alegórica, interpretación talmúdica, interpretación cabalística del Zohar. En hebreo, estos 4 niveles se conocen con el acrónimo de Pardes, formado por la primera letra de cada palabra. Cuando se mueve la palabra hebrea secreto al principio, entonces Pardes se lee Sefarad. Sefardita realmente se refiere a cualquier persona que adopte el Zohar primero. Entonces, ¿por qué se asoció erróneamente a los sefarditas con España? Porque España fue el lugar de nacimiento del Zohar. Sefardita, en verdad, no tiene nada que ver con razas, nacionalidad o religión. Cualquier persona de cualquier creencia o cultura se convierte en sefardita al momento de poseer el sagrado Zohar. Cristianos, hindúes, musulmanes, todos reciben el poder de los milagros y protección en el momento que el Zohar se convierte en una presencia en sus vidas. Este es el poder universal del Zohar. Este ha sido siempre su poder. La promesa del Zohar.
El Zohar habla de un tiempo de cambio sin precedentes. Este momento único estará marcado por eventos específicos, incluyendo la llegada del año hebreo 5760, el año 2000 y un temible día del juicio. El Zohar dice que traerá agitación de la ciudad más poderosa de la tierra. El Zohar dice: dos clases de juicios se combinarán, y ese día causará que haya una flama de fuego. Esta quemará muchas torres colapsarán. El Zohar describe la fuerza del juicio. Y porque el otro lado malo vio esto, obtuvo valor y envió un perro para comer las ofrendas. ¿Y cuál es el nombre de ese perro? Beladan es su nombre, y no es un ser humano. Así que ahora nos encontramos en el momento de los caminos posibles. Uno lleno de juicio, el otro un camino de bendiciones. El Zohar promete bendiciones y protección para aquellos que abracen este indestructible libro de luz. El libro del poder inmortal. En el momento en que el Zohar entra en la vida de una persona ocurren cambios, milagros se despliegan. El príncipe musulmán Faruk Aga en España escapa de un mortal accidente de auto sin un solo rasguño. Acababan precisamente de dar al príncipe un Zohar. En una entrevista el príncipe Aga expresó: este es el único libro que es para toda la humanidad. Crea milagros. Hay algo insólito y maravilloso acerca de este libro. Mientras el dolor, odio y violencia se extienden desenfrenadamente en el Medio Oriente, Abu Shadi, alto oficial palestino, recibe un Zohar. Su respuesta es sorprendente, pero a la vez no lo es. Yo creo en este libro. Yo creo en esta luz. Como último recurso, el cardiólogo neoyorquino Dr. Arthur Spokosny utiliza Zohar en un paciente con paro cardíaco. Cuando todo parece sin esperanza, sus colegas quedan pasmados cuando el paciente se recupera. De pronto, una arteria que estaba completamente bloqueada se abrió. Fue algo inexplicable. Cuando todo el proceso concluyó, no había absolutamente ningún daño en el corazón. Nada, ninguna evidencia de un ataque cardíaco. La siguiente historia captura la habilidad del Zohar para sanar el corazón humano, pero en una forma un poco diferente y más profunda. Colombia, América del Sur, junio del 2000. Más de 35.000 personas han muerto en los últimos 10 años como resultado de conflictos brutales que involucran a las guerrillas rebeldes, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Masacres y secuestros se han vuelto parte del paisaje colombiano. Raquel, no es su verdadero nombre, es maestra del Centro de Kabbalah en Ciudad de México. Ella viaja a Medellín, Colombia, para entrevistarse con los máximos líderes de las temibles facciones guerrilleras. A Raquel le vendan los ojos y la llevan a un lugar no identificado en auto. El viaje es de aproximadamente 4 horas. Ahí se entrevista con el temible y conocido líder colombiano Alfonso Ramírez. No es su verdadero nombre. Según Raquel, Ramírez es insolente e indiferente. Solo le otorga 60 minutos para la entrevista, ni un minuto más, pero 4 horas transcurren y Alfonso Ramírez cambia totalmente de actitud. Fue una reunión poderosa, discutiendo el Zohar, aprendiendo sobre el poder de la luz espiritual. Una semana después, Ramírez le escribió una carta a Raquel. La carta revela profundamente cómo el Zohar ha inflamado el alma de un líder guerrillero. Hola Raquel, le envío un abrazo lleno de luz, amor y paz. Los sentimientos de armonía y alegría que sentí luego de su visita
aún me acompañan. Estoy leyendo el Zohar, busco en él la paz y la conexión con el cosmos. Estoy con usted a donde quiera que se encuentre. Aún me sigo cuestionando sobre el destino de los hombres, de la humanidad y del universo. El tiempo es tan corto y la historia tan larga que quiero capturar cada instante para crecer y contribuir en la transformación de mi país. Me uno con todos aquellos que en este momento estén concentrándose en el Zohar, soñando con construir un mundo mejor. Me uno a su maestro y a usted, y juntos como un rayo de luz, encendamos la antorcha de paz para Colombia y para el mundo. Un abrazo inmenso, con todo mi respeto y cariño, Alphonse Ramírez. 24 de julio del 2000. Alphonse Ramírez entra en conversaciones de paz con el gobierno colombiano en la cumbre de Ginebra. Solo un juego de Zohar les fue entregado a los rebeldes colombianos. Imagínese si 10.000 juegos de Zohar hubieran sido entregados en este país. El poder del Zohar, la antigua sabiduría de la Kabbalah. ¿Soñó usted alguna vez cambiar realmente su vida? ¿Soñó usted alguna vez en cambiar realmente al mundo? Después de haber estado oculto por más de 2000 años, el Zohar ahora está finalmente disponible para todos. Personas de todas las vocaciones estudian ahora la sabiduría del Zohar en clases y seminarios dictados en los centros de Kabbalah de todo el mundo. Y vidas están cambiando cada día. El centro de Kabbalah ha distribuido miles y miles de ejemplares del Zohar a bomberos, policías, pilotos de aerolíneas, israelitas, palestinos, jefes de gobierno. Se han enviado copias del Zohar a hospitales, escuelas, a las oficinas de primeros ministros, a los palacios reales. Se ha enviado el Zohar a las zonas de guerra y a los campos de batalla. Por fin, todos ustedes tienen la oportunidad de experimentar y sentir la luz por el resto de sus vidas. El poder del Zohar, la antigua sabiduría de la Kabbalah.